Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga y sea con cada uno de ustedes. Podemos estar una vez más reunidos y poder estar compartiendo este estudio del libro de los Hechos. Ya la semana pasada, les pido una disculpa, no tuvimos la oportunidad de estar subiendo este estudio. Debido a que tuvimos algunas complicaciones con la plataforma y ya no me fue posible grabarlo y subirlo porque estamos haciendo algunas modificaciones en la presentación de lo que se sube. Siempre hemos entendido que es parte de un servicio a la iglesia del Señor que se reúne en Jardines de Casanueva, nunca con el propósito propagandista de podernos promover o promover la iglesia, pero siempre es llevar el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Ese es el principal objetivo y como un servicio a nuestros hermanos a causa de esta pandemia que de alguna manera llevamos 2 años y que de alguna manera entendemos que va disminuyendo. Y esto, por esta situación, algunos hermanos se vieron imposibilitados de llegar a la iglesia, algunas actividades tuvieron que irse delimitando y por ello pues decidimos estar subiendo estos estudios del libro de los Hechos que ya nosotros lo estábamos haciendo desde el 2019 de una manera presencial ahí en la iglesia, pero para dar una continuidad a ese estudio del libro de los Hechos decidimos seguir adelante, decidimos continuar subiendo estos mensajes a través de esta plataforma. Pero creemos que ya también se están acomodando los tiempos y las circunstancias y prontamente, si Dios lo permite, vamos a estar retomando nuestras actividades como esta de una manera presencial. Pero vamos a terminar este estudio del libro de los Hechos que creemos ha sido de grande bendición y edificación para cada uno de nosotros. Yo lo puedo decir a mi persona de manera particular, me ha sido de bendición, pues principalmente porque me he dedicado a estudiar, a comprender, a leer, a buscar, indagar sobre todas las situaciones que se suscitan en este libro de los Hechos y pues ello me ha llevado, hermanos, a estudiar de una manera más comprometida sobre este texto y uno se puede dar cuenta de la gran cantidad de errores, hermanos, que uno comete en estas situaciones y en estas circunstancias. Entonces, pues gracias al Señor que Él a través de su palabra nos ha ido mostrando a través de indagar, a través de la ortodoxia histórica, a través del propio contexto de lo que estamos leyendo, la propia historia, recuperar algunos eventos, a través de la propia teología, poder comprender algunas de las expresiones tanto de Pedro como de Pablo, como de Esteban, y poder avanzar, hermanos. Ese ha sido una gran bendición y que esto nos invite a indagar, a buscar, a adquirir certeza en lo que creemos para poderles compartir a otros en qué está sustentada nuestra fe, en qué estamos esperando y en qué estamos confiando. Por eso este estudio del libro de los Hechos lo hemos estado trasladando a través de esta plataforma de YouTube. Y nuevamente reitero, la semana pasada nos vimos imposibilitados. Yo no sé si a alguno de ustedes, pues sí, le generó alguna confusión el que no se haya hecho un estudio o el que no se tenga, o quizás pues no lo esperaban, ¿no? Entonces hemos estado reiterando e invitando, hermanos, que lo veas en el horario por la tarde. ¿Por qué? Porque creemos que el día domingo es el día del Señor y que sigamos meditando en su palabra, teniendo comunión con el Señor, con nuestros hermanos, en este caso tu propia familia, son tus hermanos en Cristo Jesús. Y en esa responsabilidad que tenemos primeramente con el Señor y con nuestra familia, pues sigamos meditando un poco en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, esos son los motivos por los cuales la semana pasada no estuvimos en esa oportunidad de subir este mensaje. Como lo hemos venido comentando ya a partir de este capítulo 21, empieza una narrativa ya exactamente en ese sentido.
una narrativa de hechos y eventos que realmente no pudieran llevarnos mucho tiempo a poder leer, a estudiar, sino simplemente rescatar algunos datos y unas circunstancias y algunos principios que nos pueden ayudar para el día de hoy. Pero no lo hemos estado comentando, aunque no es un estudio exhaustivo, este estudio del libro de los Hechos, pues sí nos hemos detenido donde creemos que nos puede arrojar un poco más de luz el texto, indagándolo y juntándolo con otros textos como son los evangelios, las cartas paulinas, las cartas pedrinas, las cartas juaninas y también mucho algunas cosas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Entonces, decimos nuevamente, no es exhaustivo, ni estamos deteniéndonos en el análisis plenamente del texto, haciendo una exégesis de manera íntegra, de manera formal, pero sí estamos tratando de entender bajo algunos principios de hermenéutica y de exegética, de entender algunas frases, ¿no? Nuevamente reitero, no es exhaustivo ni es determinante, pero sí creo que nos ha dado mucha luz en cuanto, lo reitero, algunas cosas que habíamos estado comprendiendo, inclusive hasta enseñando de una manera equivocada. No con esto quiero decir que ya alcanzamos el nivel de no estar en un error de alguna manera que nos esté ahí guiando, dirigiendo nuestro corazón. Siempre, hermanos, somos hombres y somos falibles y nos podemos equivocar. Por lo que sí es debemos de tener siempre un corazón abierto para que siempre su palabra dirija nuestros corazones. Que siempre cuando hay alguien más que pudiera tener un mayor conocimiento, una mayor comprensión y pueda ilustrarnos, pueda dirigirnos o pueda iluminarnos, pues siempre estar en esa humildad en nuestro corazón de recibir la palabra de nuestro Señor. Y ese es el sentido, hermanos, de prepararnos, de leer la Escritura, de preparar nuestro corazón y de crecer juntamente como hermanos. Entonces, hermanos, esto es lo que estamos haciendo a través de este estudio del libro de los Hechos y hagamos una oración para comenzar en esta tarde. El Señor te bendice. Señor Jesús, te damos gracias y te pedimos, eterno Padre, que tú nos ayudes, Señor, y que traigas entendimiento a nuestro corazón, que abras nuestros sentidos, nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, y podamos llegar a la justa comprensión, Señor, de tu palabra, que nos lleva, Señor, al conocimiento de esa vida eterna, Señor, que está en ti. No un conocimiento intelectual, Señor, que puede llevarnos, Señor, al orgullo, sino un conocimiento que nos lleve y nos invite, Dios, a adorarte y a buscar en todo momento, Señor, de tu presencia y de tu palabra, donde creemos, Señor, que viene esa plenitud de gracia y de perfección que tú quieres traer hacia nuestras vidas, siempre en el camino de santidad que tú has trazado en nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu Santo, para hacerlo de una manera clara, en entendimiento y con seguridad en nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, y bendigo tu santo nombre. Amén, Dios. Y amén. Amén. Bien, pues vamos a compartir, como siempre, nuestra pantalla, ¿sí? Donde estamos leyendo, le vamos dando lectura y seguimiento al texto. Ya la semana antepasada, por decirlo así, la semana antepasada, terminamos hasta el versículo 11, ¿no? Donde de alguna manera Pablo de este capítulo 23 ya estaba compareciendo ante el tribunal judío, ¿sí? Donde estaba compuestos por fariseos, saduceos, el sumo sacerdote, y de aquella manera el tribuno seguía siendo testigo y junto con soldados, porque así termina este pasaje. Dice, se produjo una disensión, versículo 7, entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre,
que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Entonces aquí, esto es importante retomarlo, porque este tribuno, Claudio Lisias, tiene ya un antecedente, primeramente en el alboroto que hubo cuando sacaron a Pablo. Lo rescatan, lo llevan a las escalinatas de la guardia, o donde está la fortaleza, donde se resguardan los soldados romanos, y ahí en esa escalinata Pablo da una nueva explicación, un nuevo sermón, y nuevamente la turba se enardece y quieren tomarlo. Aquí es presentado ante, pudiéramos pensar, un grupo más civilizado, un grupo que iba a escuchar estando una autoridad romana presente, pero no, vemos que también se desbordan los ánimos y caen en una misma situación, primeramente entre ellos, y dice pues que el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, ya con el antecedente de rescatarlo 2 veces en esa turba y en esa situación, pues ya él lo que trata es de que no se atente con la vida de Pablo. Además, en el entendimiento que él ya tenía un conocimiento de que era un ciudadano romano, el cual debía y merecía ser protegido por las propias autoridades romanas. A la noche siguiente, dice pues, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza nuevamente. Ahí nuevamente se queda resguardado. A la noche siguiente se le presentó el Señor, y de aquí va a llevarnos a una comprensión de lo que dice de este versículo 12 hasta el final del capítulo, creo que es versículo 31. El Señor le dice a Pablo, ¿no? Aquí Lucas registra esta visitación que el Señor tiene con Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya venimos con un antecedente de Hechos capítulo 9, donde a Pablo le era imposible que predicara en Jerusalén. De ahí se va a Damasco, de ahí nuevamente lo tienen que sacar en un canasto por el muro, escondiéndolo. Y esto es lo que genera nuevamente los disturbios cuando está dando esta explicación aquí en Hechos capítulo 22, donde Pablo dice que no lo iban a oír en Jerusalén, pero iba a ser llevado a los gentiles. Aquí vemos que de alguna manera en el capítulo 15 Pablo tiene oportunidad ya de una manera más libre compartir, pero con los hermanos creyentes, que algunos de ellos eran judíos. Y cuando regresa y lo encontramos en el capítulo 20 o 21, vemos a un Pablo que es recibido por Santiago y por los ancianos para darle una directriz el cómo se tiene que comportar. Y eso es lo que genera todo este conflicto, el arresto de Pablo en el templo a causa de las acusaciones de algunos judíos que venían de Asia y algunos que propiamente estaban en esa ciudad y que eran azuzados por aquellos que venían de otras regiones, que eran judíos igual que ellos, de la misma manera que Pablo, y que estaban acusándolo de perturbar el orden, de hablar de que se impidiera la circuncisión de los hijos de los creyentes, que se hiciera a un lado la ley y la tradición de Moisés, y que además contaminara el pueblo introduciendo a gentiles en el templo. Entonces, básicamente son las acusaciones. Entonces, Pablo lo primero que defiende ante esa turba es que él de alguna manera le había enviado al Señor a compartir, a llevar la novedad del evangelio, a llevar la manifestación del Cristo y del Mesías esperado por el pueblo judío. Entonces esa es la condición y esa es la situación. Entonces el Señor le dice a Pablo, registrándolo Lucas, pues ¿cómo has testificado de mí en Jerusalén?
así es necesario que testifiques también en Roma. Y para llegar de Jerusalén a Roma, todavía le va a tardar un poco de tiempo a Pablo. No va a ser algo que sea inmediato. Y esto es algo muy interesante. Por eso estamos diciendo, es necesario rescatar algunos principios que podemos encontrar aquí. El Señor le ha dado una promesa, que va a llegar de Jerusalén a Roma. Ahora está ahí en Jerusalén, rescatado por Claudio Lisías, un tribuno que era encargado de cuidar el orden, y que él mismo escribe y dice cuando le escribe a Félix que él había rescatado a Pablo. Pero si vemos, Pablo tenía conciencia que el que realmente había metido la mano era Dios. Por la providencia del Señor, a Pablo le había sido resguardada su vida. Quizás en el mismo ejemplo que Esteban. Esteban, pues, no es que Dios no lo haya querido guardar, sino que era el propósito del Señor el manifestar a Esteban como uno de los primeros mártires. ¿Y qué hizo Esteban? Simplemente compartir y confrontar a aquellos que no aceptaban la realidad del evangelio. Segundo que encontramos es a Santiago apóstol en el capítulo 12, que muere por espada, por la espada de Herodes. Y aquí, hermanos, entonces nos va a ayudar a entender lo que hoy queremos poder leer y estudiar, este capítulo 23, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Eso es muy importante, eran 40. ¿Y por qué empezar a hablar de algunos números? Eran 40 personas, 40 hombres que se habían decidido a no comer ni beber hasta que le dieran muerte a Pablo. Esa era su consigna, esa era su idea. Era tanto su enojo que de alguna manera iban a procurar matarle y estaban ideando. Aquí vemos un complot, ¿no? Una situación donde vemos que algunos se ponen de acuerdo. Por ejemplo, aquí vemos en la explicación o cómo se traduce en la Biblia de las Américas, tramaron una conspiración, ¿sí? De alguna manera hacer algo oculto al conocimiento de la autoridad, en este caso Roma. Entonces estaban hurgando en mentira, hacer algo para que llevaran a Pablo en un engaño y ellos pudieran tomarle y matarle. Y en las otras, vamos a decirlo, 3 ocasiones anteriores, sí, cuando Pablo es sacado del templo y se hace un alboroto afuera del templo queriendo lapidar a Pablo. De ahí es llevado a las escalinatas, es rescatado. De ahí él permite compartir, se vuelve una turba, lo rescata nuevamente. Al otro día lo llevan ante el tribunal judío y otra vez la turba es rescatado nuevamente. Entonces ya en 3 ocasiones. Entonces aquí lo que hicieron es idear un plan para poderle prender a Pablo y matarlo con sus manos. No comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, ¿sí? Y aquí dice, y los que tramaron esta conjura eran más de 40. Entonces podemos hablar de un número superior a estas 40 personas, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, llevaron esta propuesta a estos hombres, a estos ancianos. ¿De dónde? Del templo. Aquellos que tenían un cargo, aquellos que un día antes se habían molestado entre ellos y ahora les estaban llevando una solución al problema que tenían. Y la solución ni siquiera era conforme al Señor, era conforme a su celo humano, a su situación que estaban enfrentando al ser confrontados en algo que no entendían y que no comprendían, pensando que le estaban haciendo un servicio a Dios, como lo hemos leído en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, se expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Entonces, y esta era la situación, iban a procurar matar a Pablo, llevarlo, y habían hecho un juramento para que pudiera tener cumplimiento esa promesa, como lo estábamos leyendo, esa conspiración, como se dice en la Biblia de los 60, de 1960, un complot que de alguna manera aprobaban los principales sacerdotes y los ancianos, ¿no? Ellos explican, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. Es ahí donde se arma el plan y la estrategia de cómo con engaños iban a convencer al tribuno para que Pablo llegara nuevamente. Puede ser que ya en ese camino hacia donde se iban a reunir con el concilio, los iban a tomar por asalto y iban a querer matar a Pablo. Su objetivo era Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Entonces era su idea, engañar, la mentira, matar, ¿no? Dos de los mandamientos presentes en la ley moral de Dios: no dar falso testimonio ni mentira, no matarás. Entonces, para ellos pensaban que como era en un celo santo hacia el Señor, estaban en toda esa libertad, en toda esa oportunidad de matar a un hombre que para ellos era contradictorio al Señor, era contradictorio a la ley, era contradictorio al templo. Entonces era necesario deshacerse de él. Aquí hay algo muy interesante y aquí vamos a empezar a analizar un poquito más. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Aquí lo que primero podemos deducir y podemos aducir que Pablo tenía familia ahí en Jerusalén, su hermana, entonces su sobrino es quien escucha de una manera, vamos a decirlo así, providencial, lo que estaban armando los que se habían comprometido, aquellos hombres que querían matar a Pablo. ¿Sí? Pero vemos, hermanos, que contra el consejo de Dios, por eso decíamos, era necesario ahí leer. Y vamos aquí, decíamos, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ese es el propósito de Dios, que Pablo llegara a Roma a compartir, a llevar ese mensaje. Inclusive en la carta que escribe Pablo a los romanos, él manifiesta su deseo de ir a Roma, pero les comparte que es necesario que primero vaya a Jerusalén a llevar una ofrenda que se había recogido, y de ahí, si el Señor lo permitía, iba a regresar a Roma pasando antes por España. Esa es la idea de Pablo, ese es su deseo, y Dios también coincide con Pablo. Es necesario que tú llegues a Roma a testificar. Entonces Dios en su divina providencia va a proveer todos los medios para que esto tenga cumplimiento. Entonces, hermanos, es necesario que nos acerquemos, que comprendamos cada día, hermanos, la voluntad del Señor y que aceptemos esa voluntad en nuestras vidas y caminemos de una manera ciertísima a lo que el Señor quiere llevarnos. Entonces estaba diciendo que, por ejemplo, en Proverbios capítulo 21, versículo 30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Así estos hombres habían hecho un plan, una idea de cómo prender, de cómo matar, de cómo maltratar a Pablo. Pero vemos, hermanos, que de alguna manera el Señor
que ya lo leíamos en el versículo 11, le había dicho a Pablo con toda seguridad. Entonces, nosotros habíamos leído en Hechos capítulo 20, cómo de alguna manera Pablo no tenía temor de perder su vida, ¿no? Dice aquí, 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía ese sentido, tenía esa clase de temores, como todos puede haberlos tenido, como podemos leerlo en Corintios, que Pablo había tenido por su vida, pero podía entender que Dios era quien resguardaba su vida, que Dios es quien tenía control de todas las cosas. Y Pablo sabíamos que se exponía, pero tampoco se exponía, hermanos, de una manera sin trascendencia, sin conocimiento, sin claridad. Hacía las cosas de una manera concienzuda, sabiendo que Dios era el que sostenía la vida, pero tampoco hacía cosas que pudieran poner su vida en riesgo sin ningún propósito. Entonces, en ese cumplimiento, vemos que Pablo estaba en esa seguridad, en esa claridad en su corazón, y por eso este complot que se hace, llega a su sobrino, aquí lo vemos, el hijo de la hermana de Pablo, yendo más de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Aquí podemos entender, hermanos, que también sus familiares eran quienes llevaban a la comida a aquellos que estaban presos o que estaban detenidos. Fui por mí a tomar mi Biblia. Por ejemplo, hay un texto, y lo leo aquí para no estar cambiándolo ahí. Ahorita lo cambiamos. Por ejemplo, vemos en el capítulo 24, dice la palabra del Señor en el versículo 23, Hechos 24, 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad. Eso es en Cesarea. Y que no impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Inclusive esta es una constante, inclusive estando en Roma, se le permitía que cierta libertad. Vemos a un grupo de judíos llegar, vemos que envía cartas, vemos que algunos le visitan, inclusive el propio Trófimo pudiera parecer que está ahí con él, y ahorita lo vamos a mirar. Entonces dice que gozaba de cierta libertad, y por ejemplo, ya este tribuno, pues teniendo conocimiento que era un ciudadano romano, pues dice que le soltó las cadenas. Estaba detenido para averiguar qué es lo que estaba aconteciendo con Pablo y con este alboroto que se estaba generando. Inclusive cuando escribe esta carta el tribuno, sí, que ahorita vamos a indagar un poco. A él le parece que no hay ninguna situación. Dicen, aquí cuando escribe esta carta, dice 25, y escribió una carta en estos términos. Aquí es muy interesante, cómo es muchas de las situaciones en las que nos conflictuamos a veces. Por ejemplo, cómo es que Pablo supo, ¿no? Cómo es que Lucas supo lo que escribió Claudio Lisias a Agripa, si la correspondencia es de alguna manera privada, y pues cualquier común no puede tener acceso a esas cartas entre gente que está que son autoridad, ¿no? Pero podemos entender, hermanos, que Lucas, tanto en el Evangelio según San Lucas como el libro de los Hechos, Lucas indagó. Por ejemplo, hace tiempo estábamos compartiendo con algunos hermanos cómo es que Lucas supo que el padre de Juan, ¿sí?, había quedado mudo, ¿no? Cómo había conocido esa revelación y cómo pudo explicarla a Lucas, porque después recobró la voz. ¿Cómo se enteró Elizabeth de esta situación? Pues Lucas indagó, buscó, preguntó.
Además, hermanos, que no por esto vamos en algún momento a descartar que es un texto inspirado por Dios. No estamos solamente diciendo, bueno, pues es solamente por fe, sino hay muchos testimonios, muchos argumentos. La propia historia nos puede decir que estos eventos, muchos de estos eventos sucedieron. ¿Por qué? Por los lugares, por los espacios, por los nombres que se mencionan. Entonces siempre existe esa complejidad y siempre va a haber alguien que diga, oiga hermano, ¿y cómo le dijo? ¿Cómo es que estaba ahí? ¿Cómo se enteró? Si él no estaba presente o cómo pudo escuchar si estaba mudo. Es una serie de testimoniales que se van conjuntando, que se van registrando y que Lucas está escribiendo a Teófilo de aquello que había investigado. Y a veces acontece esto, hermanos. Acontece esto en esta carta que escribe este Claudio Lisias a Félix, a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar. Aquí, ¿verdad? Decíamos, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era un ciudadano romano. Ahí ya tiene que ir componiendo los argumentos y los elementos que él usa para no caer en una contradicción ni sentirse amenazado en su puesto. Yo sabía que era ciudadano romano, entonces fuimos a rescatarlo. Queriendo saber la causa, por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y allí que le acusaban por cuestiones de la ley, de ellos. Eso es el problema, ¿no? Y allí que le acusaban por cuestiones de leyes, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero aquí es un acto contradictorio, ¿no? Pero está en prisión, está detenido, está privado de su libertad. No había algo que le pudieran aseverar, que le pudieran comprobar, ¿no? No es digno de muerte o de prisión, entonces en ese momento pudiera ser libre, ¿no? Pero al ser avisado de acechanzas, aquí todavía no apelaba al César, ¿no? Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásala bien, ¿no? Te paso a ti el problema, tú resuélvelo, yo no he sido rebasado, pero yo no puedo condenarlo. Yo no veo delito en él. Para mí sería liberarlo. Pero saliendo y conociendo Claudio Lisias, que ya había un complot para matarlo, si él lo dejaba en libertad, seguro. Y aquí vemos nuevamente, hermanos, el actuar, la providencia del Señor, aún este hombre que no tenía temor de Dios, ve que es necesario resguardarle la vida a Pablo. Entonces estábamos hablando en el versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, yendo a hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Entonces decíamos que su sobrino pudo entrar con toda libertad porque gozaba de ciertos privilegios, siendo un ciudadano romano, gozaba de ciertas oportunidades que otros quizás no tenían. Entonces hay una preocupación del tribuno de ver amenazado su puesto debido a que él mismo había mandado azotar a Pablo, pero no lo azotaron, pero estuvo en esa posición, ya había dado esa indicación y Pablo pregunta, bueno, ¿es correcto que golpees a un ciudadano romano sin antes llevarlo a juicio? Y él está en esa idea y también perturbado por la situación de por qué una turba quiere matar a este hombre por simples palabras que expresa. Después de dos testimoniales, la segunda y la tercera, en las escalinatas de la fortaleza, y otro donde está enfrente del concilio, no es que solamente está hablando. Por eso él dice, son cuestiones de su ley, ¿no? Para ellos no había una nueva religión ni nada, sino simplemente una incomprensión entre los propios judíos. Pablo, de alguna manera, ya lo hemos visto en otros textos, ya está acostumbrado a los complots. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 23, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, o sea que esa ya era la segunda que decidían matarlo ahí en Jerusalén, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos
guardaban a las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, tomándole de noche, le bajaron por el muro, perdón, aquí está en Damasco, y descolgándole en una canasta, ¿no? Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Vemos una constante, ¿no? Que de alguna manera ellos procuraban matarle. Esto es por causa del evangelio, hermanos. No es por algunas otras circunstancias o situaciones que Pablo debiera dinero o que había hecho un acto impropio con alguna mujer o con algún hombre, con algún menor de edad. No, eso es algo, hermanos, que hoy en día vemos en muchas religiones, ¿no? Que de alguna manera un hombre es acusado por un abuso a menores, por abuso de mujeres, por abuso de poder, por abuso de autoridad, y no precisamente por el evangelio. Eso a veces es triste. Pero entonces procuraban matarle. ¿Por qué? Por causa del testimonio que llevaba. Entonces Pablo de alguna manera ya conoce de lo que son los complots, ¿no? O cómo se asocian muchos para lo malo, para quererlo matar, ¿no? Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron a Astasia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófico, ¿no? Entonces, Pablo ya de alguna manera se había visto en otras veces acechada su vida, ¿no? Pero como lo dijimos aquí en el versículo 24 de Hechos 20, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos, bueno, ahí empieza a hablar, ¿no? De otros asuntos. Entonces, vemos que Dios ha de cumplir el propósito por el cual Pablo había sido llamado, ¿no? Hechos capítulo 23, versículo 11, decíamos. Dios se le presenta y le da una promesa, ¿no? Similar a lo que había hecho o el Señor dicho en Hechos capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ese es cuando está ahí en esta ciudad de Corinto, ¿no? Cuando está en Éfeso es algo similar, Hechos 19:21, cuando había eso de los orfebres de Diana. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, ¿no? Dentro del propósito de Dios, enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó algún tiempo en Asia, ¿no? Y como decíamos en ese versículo del 23, capítulo 23, versículo 11. Bien, regresemos a Hechos, capítulo 23, versículo 16 estamos. Mas el hijo de la hermana de Pablo, yendo a hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno. ¿Por qué se lo dijo de alguna manera en una petición que se tenía y no se lo dijo a él? Porque a lo mejor aquel que lo estaba cuidando, aquel centurión, no iba a hacerle caso. Entonces le pidió que ese joven, y hermanos, comparecer ante un tribuno
romano no era algo tan sencillo, ¿no? Así como que ya llegué y ya vine a hablar contigo, no. Se debía tener cierta autorización. Además, tenía que presentarse en una actitud humilde. Ese es algo, hermanos, que a veces desconocemos y creemos que son las cosas como el día de hoy. Llegamos a la casa de alguien, le tocamos la puerta y pues creemos que nos va a recibir inmediatamente. Pero vemos aquí en la escritura que había ciertos procedimientos, hermanos, más bien en la historia, para que alguien pudiera llegar y fuera a recibir audiencia. No era algo común, así que llego y toco y me abres, ¿no? ¿No? Y vemos que, por ejemplo, aquí uno en la Ciudad de México tiene el derecho de ser eh, oído, ¿no? Y tiene esa oportunidad de apelar a ser escuchado. Pues no nada más es llego y me escucha, ¿no? Sino tiene uno que meter una carta, esperar una cita para ser escuchado y de alguna manera cada uno pueda exponer sus argumentos sobre cierta situación. Aquí vemos que Pablo, nuevamente decimos, goza de cierto favor, creemos en la providencia del Señor. ¿Sí? Entonces llega su sobrino y pide que sea llevado ante el tribuno porque tiene cierto aviso que dar, ¿no? Él tiene que dar de una manera personal. Él entonces tomándolo, lo llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó, me rogó que trajese a ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos, miren hermanos, esta expresión era una expresión complicada. Decirle a un romano o alguien que estaba a cargo como romano, si te están viendo la cara, era una expresión muy fuerte. Ahí ese hombre, si hubiera querido matar a aquel joven judío, lo hubiera hecho. Esa expresión era una expresión muy delicada, porque era una autoridad. Este hombre era judío, era, pues, vamos a decirlo, como si fuera un esclavo. No tenía ciudadanía, no tenía reconocimiento como tal. Sí podía tener derechos, ¿no? Al ser de Jerusalén, pero no podían dirigirse de esta manera a una autoridad romana, ¿no? Pero tú no les creas. Ahí tuvo que hacerlo en un acto de reverencia, tuvo que hacer sus palabras o decirlas con mucho cuidado porque en ese momento le pudiera costar la vida. Y explica, porque más de 40 hombres de ellos le acechaban, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Y aquí vemos a la preparación, ¿no? De este tribuno, Claudio Lisías. Llama a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, eran las 9 de la noche. La hora primera es las 6, las 7, las 8, las 9, ¿no? La hora tercera de la noche, dice que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Aquí está, 200 soldados. Para la hora tercera de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Aquí existe una complejidad, arqueros u honderos o lanceros o los que sostienen lanzas. Aquí es un poco la complicación en el sentido de la traducción. Entonces, hay otra versión más que habla de esos soldados y los lanceros eran los mismos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice en el texto de las Américas, llamando a los 2 centuriones, dijo, preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche
con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Debían preparar también, ¿no?, cabalgaduras para Pablo. Entonces Pablo iba a ir montado en un caballo y llevarlo a salvo al gobernador. Aquí ahora la palabra cabalgaduras está en plural. Aquí es donde surge la duda si Pablo iba solo o lo iba acompañando Lucas, y decíamos nuevamente Aristarco. ¿Por qué Aristarco? Porque es alguien mencionado que lo va acompañando en ese recorrido que va teniendo Pablo, ¿no? Hechos 10, versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine a replicar, así que pregunto por qué causa me habías hecho. No, ese texto no es. Dice Hechos 24, no, 24, perdón. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico, ¿no? Ahí vemos entonces, y Trófimo, Aristarco. Entonces aquí está Aristarco. Pues la acompañaba en esa llegada hacia Jerusalén, ¿no? Dice también, decíamos en Hechos 24, en Hechos 27:2, ya aquí cuando vivió esta transición ya está apresado, ya está siendo llevado ahí a la fortaleza, de la fortaleza a Cesarea, y de ahí espera ser enjuiciado y es llevado a Roma. ¿Sí? Dice entonces en Hechos capítulo 27, versículo 2. Y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Obviamente aquí la primera persona del plural, nosotros, ¿no? Estando con nosotros Aristarco, pues Aristarco iba ahí, ¿no? Lo vemos en Hechos 20 y aquí lo vemos en Hechos 27, donde van acompañando ya en esa travesía, embarcados para ir hacia Roma. Aristarco va con ellos y suponemos que también Lucas. Entonces esas cabalgaduras que presentaron para llevar a Pablo, aquí está la idea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo se llevasen, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y para sus acompañantes, podemos decirlo, y llevarlo salvo al gobernador Félix. ¿Por qué esta gran cantidad de gente? 200 soldados, vamos a decirlo lo más reservado, pudiéramos decir más 70 jinetes, y algunos dicen más 100 lanceros, no, algunos más dicen 200 lanceros, o se podía pensar que los soldados y los lanceros eran los mismos. Estoy pensando más de 200 personas, ¿no?, resguardando a un hombre, primero, que era ciudadano romano. Segundo, que había una turba que se desataba cuando este hombre empezaba a hablar en Jerusalén. Tercero, había un grupo de más de 40 personas que ya se habían propuesto matar. Ahora, estos no eran parte del concilio, ellos fueron con el concilio a decirlo. Entonces eran hombres violentos. No se puede decir si eran criminales o si eran mercenarios o sabían el uso de las armas, pero sí eran hombres peligrosos que ya habían procurado matar a Pablo. Entonces este tribuno no quería verse rebasado. Si primeramente lo liberó de una turba que en algún momento pudieran haberse amenazado por los soldados romanos con los caballos, hermanos, cuando la policía montada usa caballos, los usa como un escudo y también como un arma para dispersar a las multitudes los caballos. Los lanceros no es algo para que estuvieran de cerca, ¿sí? Algunos más dicen arqueros, ¿no?, sino a lo lejos pudieran también defenderse si fueran atacados, ya sea con lanzas o con flechas, defenderse. Siempre llevaban escudos, ¿no? Entonces,
van a caballo los soldados. Se puede pensar, bueno, pues a Pablo van atado de sus manos, debemos recordar que ya le están dando un trato como si fuera no como si fuera, porque era un ciudadano romano. Entonces le preparan también un caballo y estamos pensando, sugiriendo que también para Lucas y para Aristarco, ¿no? Y escribe una carta que ya decíamos en qué términos. Si escribió una carta en estos términos, ¿no? O de tal manera, dice alguna otra traducción. Y el comandante escribió una carta en estos términos. Sí, y aquí dice Claudio Lisías al excelentísimo gobernador Félix, salud a este hombre aprendido por los judíos, que iban ellos a matarlo, libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, creía que le acusaban por cuestiones de la ley. Está narrando todo lo que hemos leído desde el capítulo 22, capítulo 23, ¿no? A cuestiones de la ley, de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pasadla bien. Entonces era el reporte que estaba presentando este Claudio Lisías. Ahora se le presenta a Félix, que ahí está, que era el gobernador que estaba en Cesarea y que vamos a suponer una autoridad que podía tomar decisiones más hacia la vida de un individuo, que pudiera hacer juicio sobre la situación que está aconteciendo. Por eso les pide, si tienen algo contra él, vayan con Félix. Ahí él está en Cesarea y él puede resolver ese asunto, ¿no? Entonces, cuando llega con Félix, inclusive él dice, bueno, pues voy a llamar a aquellos acusadores, si tienen algo contra ti, pues que vengan y que te acusen, ¿no? Primero le preguntó de qué región era y él dice, yo soy de Cilicia. Él tendría que haberlo enviado hasta Cilicia. Y dice, bueno, pues no voy a mandarlo hasta allá y que estos de Jerusalén vayan a acusarlo hasta allá. Y él decide tomar el caso en ese momento y tratar de resolverlo. Aquí se tiene la idea, hay dos Félix, uno que se llama Tiberio Claudio Félix y otro Marco Antonio Félix, ¿no? Estos ambos ex esclavos que habían ascendido a posiciones altas dentro de los gobiernos romanos, eran ex esclavos que habían adquirido la ciudadanía romana, y esto les había permitido escalar hacia posiciones más altas dentro de los romanos, ¿no? Entonces no hay cierta certeza, pero sabemos que es Félix, que duró únicamente 2 años más después de esta situación. Por eso decíamos que Pablo le había dado la promesa, el Señor le había dado la promesa a Pablo de liberarlo y que iba a llegar a Roma, pues no es algo que iba a acontecer de la noche a la mañana, ni como a Felipe, que era trasladado de un lugar a otro, ni de una manera sobrenatural iba a desaparecer y luego lo iba a llevar, no, o como lo había sacado de la cárcel, ¿no? Que unos ángeles habían venido a rescatarlos, no, aquí tenía que llevar un proceso más complicado. Y a veces, hermanos, Dios va a permitir procesos en nuestra vida, los cuales pudiera parecer que no es de una manera sobrenatural, con un ángel, una visión, no, sino que tenemos que esperar en Dios conforme a sus propósitos. Entonces, termino aquí leyendo, porque ya prácticamente estamos leyendo, ¿no? Lo tengan contra él, pasarla bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Hicieron un alto, habían recorrido 65 kilómetros. Antípatris era un lugar donde había un campamento judío más amplio. Sí, esta ciudad de Antípatris se había construido en honor a Antípater, que era padre de Herodes el Grande, le había construido. Eso era algo común, construir una ciudad y ponerle el nombre de alguien a quien se le quería rendir tributo. En este caso era Antípater, ¿no? Antípatris entonces queda a la mitad del camino a Cesarea. De Antípatris a Cesarea son 40 kilómetros y de ahí acontece algo. Ya había quizás pasado el peligro o el mayor riesgo, pero siguiendo teniendo cierta consideración. Y al día siguiente,
O sea, ya transcurrieron una noche, de noche al otro día, y el día siguiente dejando los jinetes que fuesen con él, seguían siendo un elemento más fuerte los jinetes y no soldados a pie, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, quienes los jinetes junto con Pablo, y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Eso es lo que tenemos hasta este momento. Por eso decía, ya es una serie narrativa en lo cual simplemente ya es detenernos algunos eventos, ¿no? Donde nos vamos a detener quizás es ante el testimonio de Pablo ante Agripa. Ya vimos algunas cuestiones. Donde nos vamos a detener es en el capítulo 28, donde testifica Pablo con unos judíos de ciertas libertades que gozaba, de cómo el Señor lo libra, de que es mordido por una serpiente. Algunos actos en los que quizás nos vamos a detener, pero ahora simplemente, prácticamente estamos leyendo, no hay mucho que rescatar ni que indagar, pero aún así espero, hermanos, que este estudio siga siendo de edificación para tu vida. Quizás en algunos detalles que nos detuvimos, y más rescatar lo que te comentaba el principio, ¿no? De esperar, de confiar en el tiempo del Señor, que Dios en su tiempo todo lo hace hermoso, conforme a su consideración, conforme a sus propósitos, conforme a su soberanía y su voluntad, va a ejercerla sobre nuestras vidas. Entonces, hermanos, pues vamos a detenernos aquí y ya la siguiente semana vamos a comenzar con el capítulo 24, donde es una defensa de Pablo ante Félix, ¿no? Con Claudio Lisias no se defiende, únicamente se defiende con los judíos en 2 ocasiones, luego con el concilio, ¿sí? Y aquí va camino a presentar su defensa ante Félix. Pues el Señor te bendiga, hermanos, y sea contigo. Hagamos una oración y pidamos al Señor que nos dé paciencia ante aquellas promesas que nos ha dado en nuestro corazón, y seamos diligentes, procuremos, seamos hábiles, seamos sabios en lo que hacemos y no nos metamos en problemas, que si verdaderamente hay alguna circunstancia por la que estamos en problemas, sea por causa del evangelio y no por nuestra terquedad o nuestra necedad o por nuestra manera de andar necia en esta vida. El Señor te bendiga. Hagamos una oración pidiéndole al Señor que nos ayude. Señor Jesús, te damos gracias, eterno Padre, en esta tarde, Señor, y te pedimos en ese amor, Señor, que seas tú con nosotros, que guíes nuestros pasos, nuestro corazón y nuestro entendimiento, y que caminemos, Señor, de una manera cierta delante de ti. Te pido, eterno Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, y seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y estamos la próxima semana viéndonos y escuchándonos en este estudio del libro de los Hechos, que esperamos ya terminarlo en este año. Entonces ya vamos pegadito a los 3 años, no he hecho bien las cuentas, pero no sé si estamos llegando a los 3 o ya pasando de los 3 años en este estudio del libro de los Hechos, que como he reiterado, no lo hemos hecho de una manera exhaustiva, pero creo que está siendo de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. El Señor te bendiga y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Bendiciones.